esta noche poder hablar, Dios mío, de tu palabra, de una forma, Dios mío, que te agrade, que te honre. Señor, cuídanos y guárdanos, Dios mío, de no hablar cosas que estén fuera del contexto de tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos dentro de ella y que sea para edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. La semana pasada, amado hermano, y a los tribunales de la sociedad para resolver los problemas de la iglesia, lo cual Pablo se siente bastante decepcionado de esa práctica, porque él enfatizaba que el hacer eso lo que hace es que degrada el testimonio del evangelio ante la sociedad. También, amados hermanos, degrada y daña la imagen de lo que significa ser cristiano dentro de la sociedad. Y también, amados hermanos, causa el que hubiera dentro de la iglesia un desequilibrio. ¿Okay? Un desequilibrio, ¿por qué razón? Porque si dentro de la iglesia habían problemas y pleitos y contiendas y litigios que se resolvían en los tribunales seculares, eso desestabilizaba la armonía dentro de la iglesia, ¿verdad? Obviamente, ese es el resultado cuando hay pleitos que se resuelven fuera en lugar de dentro. ¿Ok? Afecta, dijimos, la influencia misionera que debemos de tener en la sociedad, y también rebaja la dignidad de lo que significa ser cristiano, el nombre cristiano. ¿Ok? Pablo, amados hermanos, enseña, también enfatizaba también que no es necesariamente lo mismo estar juntos que estar en comunión. Podemos estar juntos y no en comunión. ¿Verdad que sí, mamá? Una realidad. Y hay un salmo que muchos de nosotros conocemos, unos versículos bíblicos que dicen: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero ¿cómo? En armonía. Juntos en armonía. Después dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí donde hay armonía, hay unión y armonía, allí envía Jehová, que, amado hermanos, bendición y vida eterna. De manera que el fluir del Espíritu es libre dentro de una comunidad cristiana que está no solamente juntos en cuerpo físico, sino en armonía, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Amén, amado hermano. Ahora, es importante esto. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto, estaban acostumbrados por la costumbre que habían adquirido de afuera, de ellos recurrir a los tribunales. Esa es una costumbre de ellos. Ellos se jactaban de su habilidad de poder hacer argumentos públicos y hacer litigios públicos. Mas, sin embargo, diferente a la comunidad de Corinto, los judíos aprendieron, amados hermanos, a resolver los problemas internos dentro de la comunidad judía. Por eso los judíos consideraban una blasfemia el que ciudadanos judíos fueran afuera del ámbito religioso para resolver problemas entre ellos. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo fue? Dijimos la semana pasada, la ocasión en la cual los judíos en el Sanedrín, donde se resolvían los problemas internos judíos, ¿en qué ocasión ellos hicieron una excepción? Provocado por odio. ¿Ah? En Jesucristo, claro, porque Jesucristo lo trajeron al Sanedrín, lo procesaron legalmente, pero como los judíos no tenían la capacidad de ejercer y ejecutar castigo, lo refirieron el caso ¿a quién? A Pilato. ¿Okay? Ahí podemos ver, amados hermanos, la cantidad de odio que había en el corazón de los judíos hacia Jesús. Pero por lo general, como práctica, ellos resolvían los problemas dentro del Sanedrín. Y dijimos, a ver, los que estuvieron aquí, ¿cuándo comenzó el Sanedrín? Si alguien se acuerda de lo que estuvimos aquí la semana pasada. ¿Cuándo se formó por primera vez el Sanedrín?
años cuando Dios no habló. ¿Ok? Fue una concesión que hicieron los medo-persas con el pueblo de Israel de que ellos juzgaran entre ellos los asuntos judíos. Y para ese Sanedrín ellos eligieron 70 ancianos o líderes religiosos que fueran los que procesaran los casos. ¿Ok? Así que empezó bajo los medo-persas, continuó bajo el imperio griego y en los tiempos de Cristo bajo el imperio romano. El Sanedrín también ahora en este punto era una organización bien poderosa, pero ellos ahí resolvían los asuntos internos. Ahora, Pablo, cuando comienza a hablar del asunto con la iglesia de Corinto, él usa la palabra osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y dijimos que la palabra osa viene de la palabra osadía, que significa atreverse, atrevimiento. O sea que Pablo consideró que los creyentes de Corinto pensaran resolver los problemas fuera del ámbito de la iglesia era un atrevimiento. Era un atrevimiento, ¿ok? Ahora, nótese en esto, bien importante, cuando dice, osa alguno de vosotros, y después dice, cuando tiene algo contra otro. Cuando tiene algo contra otro. ¿Y qué nos sugiere a nosotros esta expresión que dice, cuando tiene algo contra otro? ¿Qué nos sugiere eso a nosotros? A ver, dice, cuando alguien tiene algo contra otro. ¿Qué nos sugiere eso en cuanto a la realidad de la situación que muchas veces vivimos en la iglesia? ¿Qué nos recuerda eso? Que siempre va a suceder algo. Que va a llegar un momento, amados hermanos, que es común que entre los seres humanos surjan desacuerdos. Dice amén, amado hermano. Eso no es un problema nuevo, sino algo de esperarse. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es perfecta, el evangelio es perfecto, mejor dicho. El evangelio es perfecto, no tiene ningún problema, es intachable, Cristo es su fundador. Pero se compone ¿de qué? De seres humanos. Y los seres humanos siempre están propensos a ¿qué, amado hermano? A fallar, a no ver claramente cuál es su visión, ¿verdad? Cuál es su función. Así que mientras hayan seres humanos aquí, amados hermanos, van a haber desacuerdos. Lo importante es que cuando hay armonía, aún en el medio del desacuerdo, es posible solucionarlo de una forma en la cual Dios se agrade. Dice amén, amado hermano. Una forma en la cual Dios se agrade. Ahora, Pablo llama a los tribunales fuera, los tribunales civiles de Grecia, de Corintio, los llama injustos. Injustos. Y habíamos dicho la semana pasada, amado hermano, o habíamos preguntado cuáles son las deficiencias de los tribunales paganos. ¿Por qué? ¿Por qué son deficientes? ¿En qué sentido son deficientes? Y habíamos dicho, amados hermanos, que el ser humano, aún las personas que están en autoridad, tienen la propensidad de cometer errores en su juicio. ¿Cierto? Sí. Errores en su juicio. Carecen de valores judeocristianos. Carecen de valores judeocristianos. ¿Qué significa la palabra judeocristianos? Judíos cristianos. Ajá. Pero ¿a qué se refiere exactamente eso? Cuando hablamos de valores judeocristianos. Judío-cristiano está correcto. Pero ¿a qué se está refiriendo específicamente cuando hablamos de valores judeocristianos? ¿Alguien dijo por ahí? Imperfecto. No necesariamente. Con esos judeocristianos que son regidos por lo que la palabra de Dios dice, no por sus propios intereses, sino ponen primero la palabra de Dios como regla. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los valores judeo-cristianos. Hermano Eric. Bueno, que tiene como base el sistema judío, pero está integrando a Cristo dentro de exactamente. Nosotros los cristianos nos regimos, escúcheme bien,
vivimos en la gracia. Somos salvos por gracia, hermano Alfredo. Quiere decir pregunto que si se refiere a la ley moral. A la ley moral, claro. Nosotros vivimos por la gracia, somos beneficiados por la gracia, somos salvos por la gracia, mas sin embargo la gracia nos lleva a la obediencia del mandamiento divino. Y el mandamiento divino se originó ¿cuándo? ¿En qué capítulo de la Biblia en el Antiguo Testamento el mandamiento divino se originó? Éxodo capítulo 20. De manera que nosotros no somos salvos por la ley, pero como resultado de nuestra salvación estamos entonces encarecidos a cumplirla como resultado de la salvación que ya hemos recibido. ¿Por qué razón? Porque los 10 mandamientos para el ámbito cristiano todavía están vigentes. ¿Verdad que sí? No matarás, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, a Dios adorarás y al solo servirás. Nosotros vivimos, ¿verdad que sí?, en obediencia al mandato divino. Cristo vino a cumplir, dice él, la verdad, toda verdad, y vino a cumplir que toda justicia. ¿Y qué hizo Cristo con los 10 mandamientos? Valga la redundancia, lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué hizo Cristo con los 10 mandamientos? Los cumplió uno. ¿Y qué otra cosa hizo? Los compiló en 2 mandamientos. Los puso dentro de 2 mandamientos principales. ¿Cuáles son los 2 mandamientos principales que Cristo dio como resultado de la ley judía? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los primeros 6 a 4 mandamientos de Éxodo 20. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6. De manera que Cristo, amén, llevó los 10 mandamientos a una seriedad mayor que aún los mismos religiosos de Israel. ¿Por qué razón? Porque ellos lo vivían externamente y Cristo decía, hay que creerlos y vivirlos en el corazón. Y Él lo llevó, amados hermanos, a una seriedad del corazón. No, vuelvo y repito, no para salvación, nadie se equivoque con esto, no para salvación, sino como resultado de él. Porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estamos claros, mamá? Así que eso significa los valores judeocristianos. Esta nación, ¿verdad que sí?, se levantó y se fundó con los valores judeocristianos. Por eso las leyes en Estados Unidos, no matarás, no hurtarás, se derivan ¿de dónde, amado hermano? De Éxodo capítulo 20. ¿Estamos claros? De Éxodo capítulo 20. ¿Ok? Ahora, otra de las deficiencias de los tribunales paganos es que está propenso ¿a qué? A la parcialidad. Son regidos por sus propios intereses, influencias culturales y sociales. Estuvimos viendo un caso, ¿verdad? Lo mencionamos la semana pasada. Estuvimos viendo un caso donde en un pueblo pequeño de Estados Unidos se cometió un crimen donde murieron 4 personas en una mueblería. No había a quien culpar, pero el fiscal de ese pueblo estaba corriendo para las elecciones y al primero que encontró que estuvo cerca del lugar donde se cometió el asesinato, lo agarró y lo inculpó, le formuló cargos, lo sentenciaron y cumplió 20 años cuando él no fue que cumplió el crimen, que cometió el crimen. ¿Por qué razón? Porque el fiscal de la ciudad quería volver a ser electo y tenía que resolver ese caso. O sea que muchas veces la justicia de los hombres es una justicia como injusta. ¿Estamos? ¿We can say so? ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las deficiencias de los tribunales paganos? Los tribunales paganos decidían las cuestiones legales de acuerdo con detalles técnicos, habilidad para debatir o el peso de la evidencia, pero es imposible el tribunal pagano considerarlos a la luz de la gracia y la comunión fraternal. En otras palabras, amados hermanos, cuando dentro de la iglesia se tratan de resolver los problemas de contienda con los hermanos,
¿verdad? Tenemos el enfoque de la gracia de Jesucristo. ¿Qué dice la gracia de Jesucristo? Que la gracia de Jesucristo puede levantar a cualquiera que haya cometido un error. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Y que el perdón es posible cuando la persona reconoce que falló. ¿Verdad que sí? Por eso, amados hermanos, si yo voy a ser procesado por algún error que yo tuviese o algún litigio con nuestro hermano Mauricio, yo prefiero una comunidad cristiana que ame al Señor, que viva bajo la gracia de Cristo, que ponernos en las manos de un hombre secular. ¿Verdad que sí? De un tribunal secular. ¿Se acuerdan, amados hermanos, cuando David censó al pueblo? Dios le dijo, no lo hagas, y él lo hizo como quiera, y Dios ahora le da a escoger, y le dice, pide de la forma que tú quieres que yo te castigue. O te castigo a través de los hombres, o te castigo yo personalmente. Y David dijo, mira Señor, castígame tú, disciplíname tú, porque es mejor caer en las manos tuyas que caer en las manos de los hombres. ¿Y no es cierto eso, hermano? Es mejor caer en las manos de Dios. Y cuando yo encomiendo mi causa a la comunidad cristiana, donde hay gracia y hay misericordia, hay oportunidad para la restauración y el perdón. ¿Dice la verdad, hermano? Es importante. Ahora, Cristo enseñó nuestra interacción con quien no es cristiano. ¿Okay? Mateo 5:38. Perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, ¿verdad que sí? Pero en cuanto a la iglesia, en cuanto a los hermanos en la fe, Cristo también enseñó y dijo, mire, perdone a su hermano cada vez que tu hermano peca contra ti y viene a pedirte perdón, tienes que perdonarlo. Y si 7 veces peca contra ti, 7 veces lo vas a tener que perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados. ¿Verdad? ¿Quién soy yo para no perdonar a Cintia por un pecado que ella cometa conmigo cuando Dios a mí me ha perdonado cuántas veces? 70. 70 veces 7. Mire, amado hermano, desde que yo nací hasta el día de hoy, ese numerito ese producto de 490 se excedió de hace años, porque Dios siempre tiene misericordia y gracia con mi vida y me perdona. Entonces, si Dios siempre me ha perdonado, yo siempre tengo que perdonar a mi hermano. Es lo que la Biblia nos enseña, y no nos lo enseñó Pablo, ni nos lo enseñó Lucas, lo enseña Cristo aquí. Y es por eso que en el versículo 5, después que dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día volviere diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cuántos de nosotros seríamos así? Duro, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles? Dijeron los apóstoles, entonces Señor, aumentanos la fe porque esto está duro. This is hard. Aumentanos la fe. Ahora, quiero que usted observe este versículo, porque cuando Cristo dio este versículo, no es para que usted cree realidades de las palabras, sino en cuanto a la fe que tú necesitas para vivir en una plena comunión con tu hermano. Porque para yo vivir en comunión con mi hermano, yo necesito fe. ¿Sí o no, amado hermano? ¿Necesitamos fe, sí o no? Amén. Claro que necesitamos fe. Si el hermano Mauricio me la hace 7 veces y 7 veces lo tengo que perder, va a llegar un punto que mi fe flaquea. Ya estoy cansado ya con el hermano Mauricio. Entonces necesito la fe. ¿En qué sentido necesito la fe? En una confianza plena y absoluta, no olvidando lo que Dios ya hizo conmigo. ¿Ok? Por eso él dijo, Señor, aumentanos la fe. Y refiriéndose a esto, es que Cristo le dice a él. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. En otras palabras, la fe logra un perdón que para el hombre es imposible. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. La fe logra un perdón que para el hombre humanamente es imposible. ¿Okay? Así que ese texto no tiene que ver nada con que estás pasando por una montaña y de la montaña que se mueva. It's not what it's talking about. Estamos hablando de la fe que necesitamos para convivir. ¿Cuántos adoran a Dios, amado hermano? Lamentablemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Se borra esto y se saca esto del texto y se pone acá para hablar de otras cosas que no tienen que ver nada con lo que sucedió ahí.
¿Verdad? Ok. Ahora, si nosotros supiéramos quiénes somos, si nosotros supiéramos quiénes somos, viviéramos una vida productiva y espiritual mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Si nosotros supiéramos quiénes somos, nuestra calidad de vida espiritual fuera mejor. Pero porque muchas veces nuestro conducir, esto está en el nuevo bosquejo ahora. No, todavía está en el viejo. Este es de la semana pasada. Si estoy terminando el de la semana. Todavía estamos en la semana pasada. Ajá. Si nosotros supiéramos quiénes somos en Cristo y qué implica, qué resultados tiene la salvación y el Evangelio, nuestra vida espiritual fuera de mejor calidad. Y yo creo que yo reconozco esto y todo cristiano honesto debe de reconocerlo también. ¿Verdad que sí? Lo debemos de reconocer, que nuestra vida espiritual, nuestra calidad de vida como cristianos fuera mejor si supiéramos quiénes somos. Por eso usted va a ver que el apóstol Pablo en este pasaje en 3 ocasiones dice, ¿o no sabéis? ¿O no sabéis? O sea que debemos de saber ciertas cosas que nos ayudan a vivir conforme a lo que la palabra de Dios desea que seamos. ¿Ok? Dice el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la apelación que está haciendo Pablo aquí? Si nosotros un día, por promesa y designio divino, Dios nos va a poner, Cristo nos va a poner al lado de Él, a gobernar, a juzgar, ¿por qué entonces nosotros seleccionamos un tribunal inferior al Evangelio para resolver nuestros asuntos? ¿Me explico, amados hermanos? Esa es la analogía que está usando Pablo aquí, ¿ok? Ahora, cuando dice los santos, Dios nos ha separado del mundo y proveyó en Jesucristo una vida santa para nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso, amados hermanos? ¿Verdad que sí? Nos revistió con su Santo Espíritu y sabiduría no terrenal, sino divina. Entonces, si esto es una realidad, mire la pregunta que se formula, que es lo que Pablo quiere traer, es ¿por qué si Dios nos ha honrado de esta manera, vamos a comparecer delante de hombres que no reconocen a Dios y son enemigos de Dios para que resuelvan nuestros asuntos? Pues estamos hablando de que la comunidad social y civil de Corinto era una comunidad injusta. Y esa palabra es bien grande lo que respecta al pecado. Era una comunidad injusta. Dice, los santos han de juzgar al mundo y los ángeles han de juzgar y los santos han de juzgar a los ángeles. Ahora, vamos a ver esto, amados hermanos. Vamos a ver esto, porque esto es importante que lo tengamos en perspectiva, ¿ok? Y no nos equivoquemos en cuanto a esto. Los creyentes corintios eran indiferentes carnalmente a su potencial espiritual o ignorantes de cuál era su destino. ¿Okay? Por eso Pablo usa la frase o no sabéis. Cuando el Nuevo Testamento afirma que el creyente va a reinar con Cristo, entonces habla de gobernar. A Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ahora, ese reinaremos está en presente o en futuro. Entonces nadie le puede decir a usted ahora que usted como creyente está reinando, porque es un gran disparate. Usted está aquí ahora. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Sufriendo por la causa de Cristo, viviendo la vida en aflicción, lucha, dificultades, pruebas, amargura. No estamos reinando. Un día, como promesa de Dios, vamos a hacerlo. Pero ahora en esta tierra, amados hermanos, las bienaventuranzas de Cristo no son para los que están reinando, sino para los que están sufriendo por la causa de Cristo. Amén, amados hermanos. Importante. Vamos a estar sentados con Cristo mientras Él ejecuta sus juicios.
¿verdad? Hay profecía bíblica respecto a esto. Hermano Mauricio, Mateo 19, 28. Hermano Eric, Daniel 7, 22. Hermana Nancy, ¿tiene su Biblia por ahí? No, está bien. La hermana Antoinette, ¿tiene su Biblia por ahí? Apocalipsis 2, 26, 27 y luego 3, 21, ya que está en el mismo capítulo. ¿Ok? Mateo 19, 28, mi amado hermano. Mateo 19, 28. ¿Qué dice? Adelante. Pero saliendo aquel siervo, hallaba uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le No, cheques el 19, 28, Mateo. Estás en Marcos, mi santo. ¿Dónde? La vista. Okay, Jesús yo le pensé que dijo, era. de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vosotros que me habéis seguido, está hablando de los quienes, de los discípulos de Jesucristo, los que siguieron a Jesucristo durante su ministerio. Ellos van a ser sentados donde, sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y los santos recibieron el reino. De manera que cuando hablamos del reino, ¿verdad que sí? Y de que vamos a juzgar, estamos hablando en términos del futuro, escatológicos, no todavía. Apocalipsis 2, 26, 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Okay? Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y el 3:21 dice, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Y después en el capítulo 20, versículo 4, nos dice que nosotros vamos a reinar con Cristo durante la época del milenio. No quiero entrar mucho en esa escatología porque no salimos de ahí, ¿verdad? Pero sí, nosotros, que nosotros reinemos con Cristo, no sin Cristo, sino con Cristo sentado al lado de Él, es algo para el futuro. Ahora, miremos esto un momento, porque también Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, pero hay que ver en el contexto de cómo vamos a juzgar a los ángeles, porque no es que nosotros nos vamos a centrar en un trono con un gavel, ¿ok? Y que cada ángel va a pasar, que venga Gabriel y usted lo va a juzgar. No habla de eso. Que venga Miguelito. No se trata de eso, ¿ok? Vamos a ponerlo en el contexto correcto, ¿ok? Juzgar en el griego significa krinos, que tiene dos definiciones. La primera, procesar legalmente. Eso solo lo va a hacer Cristo, ¿ok? Eso solo lo va a hacer Cristo. Y gobernar como superior, ahí nosotros con Cristo lo vamos a hacer, ¿ok? Gobernar como superior a. Ahora, entiéndase esto. ¿Alguien me puede escribir brevemente qué es un ángel? Brevemente así, ¿verdad? Lo que Un ser espiritual. un ser espiritual, importante. O sea que los ángeles no tienen cuerpo físico. Ellos pueden, ¿verdad que sí?, tomar un cuerpo, pero no poseer el cuerpo de una persona. Está claro, de una persona existente. Así que ellos pueden asumir un cuerpo, pero no poseer un cuerpo, pero son seres sin cuerpo, incorpóreos. ¿Ok? Incorpóreos. Ahora, no estamos seguros. Hay varios postulados respecto a cuándo fue que surgieron los ángeles. Muchos dicen
que antes de la creación, otros dicen que en el cuarto día de la creación, cuando Dios hizo las lumbreras y todas las cosas que están en el cielo, que también ahí se incluyó la creación de los ángeles. La Biblia, hasta donde yo sé, no lo afirma exactamente. Lo que sí afirma en Job es que mientras Dios hacía las cosas, los ángeles adoraban. Eso hasta ahí. No puedo ir más allá porque no tengo más. Si alguien tiene alguna, ¿verdad? Pero hasta ahí yo no puedo ir más allá de lo que la Biblia me enseña. ¿Okay? Claro, sigo estudiando. Yo soy estudiante también. Amén, amado hermano. Yo soy estudiante, pero hasta ahí tengo. Pero vamos a ver esto. En el sentido de la creación y cómo fuimos creados, nosotros, amados hermanos, somos superior a los ángeles. ¿En qué sentido? ¿Ah? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no creó ninguna otra cosa como creó al ser humano. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Otro factor que nos enseña que nosotros somos superiores a los ángeles. A ver, amado hermano. Tenemos lo que se llama el libre advertido, algo que Dios no tiene. Ok. A ver, algo que nos demuestra, que es evidente, que nos pone a nosotros sobre una ventaja sobre los ángeles. A ver, Chris. Que los ángeles, cuando venían a la tierra, venían a ayudar o a servir a los hombres. Ándale, pues. Los ángeles fueron designados por Dios para servirle a los hombres en representación divina. ¿Estamos claros, amado hermano? Hermano Eric, ¿usted había levantado la mano? Está bien, pero Ok. Así que tenemos entonces, ¿verdad? Tenemos que entender esto, que si nosotros vamos a gobernar con Cristo sobre los ángeles, es porque los ángeles en ese sentido son inferiores a nosotros, porque el servidor es menor que el que es servido. ¿Está claro? El servidor es menor que el que es servido. Ese precedente, esa premisa también se establece con Melquisedec en Génesis y Abraham, pero no vamos a entrar ahí, ¿ok? El que sirve reconoce que el que a quien le sirve es mayor. ¿Estamos claros, mamá? Ahora, la diferencia es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, poniendo al hombre en una posición superior que los ángeles. Los ángeles, por orden divina, demostrado a través de toda la historia de la raza humana, fueron seleccionados como servidores a beneficio de los hombres según el plan y el propósito de Dios, de manera que los ángeles no tenían libre acceso de hacer con el ser humano lo que quisiera hacer, a no ser que fueran comisionados por Dios. ¿Estamos? Por ejemplo, Dios comisionó que fueran ángeles a sacar a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. ¿Estamos claros? Dios comisionó. Así que los puso para que nos sirviera a nosotros. De manera que nosotros estaremos con Cristo mientras Él es el que ejecuta el juicio sobre los ángeles. Amén. Ahora, vuelve Pablo utilizando esto a decir, si nosotros vamos a estar con Cristo en el juicio sobre los ángeles, porque entonces nosotros recurrimos a los tribunales injustos. Ese es el punto de Pablo, ¿ok? Ahora, de este grande pecado de defraudar y agraviar al hermano, llevándolo a los tribunales, Pablo toma ahora ocasión para molestar a los corintios contra muchas costumbres viciosas que predominaban en Corinto y que habían practicado antes de convertirse al Señor y que poco a poco invadían la comunidad cristiana. Recuerde, ¿se acuerda la fotito que le mandé de la apariencia de Corintio como iglesia de Cristo? ¿A quién se parecía? Al dragón, ¿verdad que sí? A Godzilla. O sea que la iglesia de Jesucristo en Corinto tenía muchos problemas, influenciados por el medio ambiente de donde venían, ¿ok? Que era Corinto, ¿ok? Ahora,
vamos a ver esto, porque esto es importante. Si alguien por favor me puede leer ahí, porque ahora Pablo hace una transición. Después de abordar el tema de no recurrir a los tribunales injustos, porque nosotros vamos a juzgar el mundo y que no está bien dañar el testimonio del evangelio a través de llevar casos a los tribunales seculares. Ahora Pablo hace una transición para abordar en esta misma ocasión ciertos problemas que eran común dentro de la iglesia de Corinto. Yo quiero que entendamos algo, amado hermano. Cuando la palabra de Dios, Pablo por inspiración, menciona ciertos problemas que sucedían en la iglesia, no está predicando así para que le caiga el sayo que se lo ponga. Si hay alguien aquí, no sé qué es esta iglesia, es la otra, aquí no sucede eso, no. Cuando Dios se lo dio para la iglesia de Corinto, es porque en la iglesia de Corinto estaba sucediendo. ¿Estamos claros, amado hermano? ¿Okay? Así que cuando miramos esta lista de pecados se nos hace difícil creer, amados hermanos, que eso sucedía en Corinto. Pero eso era lo que estaba sucediendo en Corinto. ¿Okay? Ahora, miren esto. No sabéis, nuevamente, por ellos no conocer cuál era su posición, que los injustos no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, ustedes no van a llegar a reinar y a juzgar a los santos. A los ángeles. Ustedes no van a llegar a reinar sobre los hombres si no conocen ni saben quién son ustedes. Ahora, mire esto. No es rey. Ahora, mira la lista de pecados que trae aquí, porque esto está un poquito duro. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nótese que en este versículo está saturado de inmoralidad sexual. Saturado de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque habla de fornicarios, afeminados, adúlteros y los que se echan con varones. Y vamos más luego a describirlo un poquito más detallado. Y después pasa a otro lado. Después dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay dos grupos. Un grupo que tiene problemas, amados hermanos, problemas de carácter moral, sexual. Y otro grupo que tiene problemas de carácter ético. ¿Estamos claros? Problemas de carácter ético. ¿Qué son los problemas éticos? Cuando decimos que hay personas que tienen problemas de carácter ético, ¿de qué estamos hablando? De cómo comportarse. ¿Ah? De cómo comportarse. ¿Ante quién? Ante los demás. Ah, eso es ética. Ética, problemas de carácter ético es cuál es mi conducta en relación con los demás. ¿Ok? Y este es el segundo grupo. Y después dice Pablo, pero espérate, esto eran algunos. O sea que había un grupito en la iglesia que tenía estos problemas. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, vamos a mirar esto, amado hermano. Recordemos que los creyentes no estaban totalmente conscientes de su nueva posición. ¿Okay? Pero además de esto, ellos estaban siendo influenciados de argumentos de personas que trataban de justificar las acciones contrarias a la moral y a la decencia. Por eso Pablo le dice, no se engañen, no erréis. ¿Por qué razón? Porque para un pecado siempre hay en la conciencia o en la voz de otro una justificación para hacerlo. ¿Okay? Siempre el que quiere pecar va a buscar un buen argumento. No, pues la razón por la cual yo no soy fiel a mi esposa, yo estoy mirando y parezco un wiper de carro, es porque a mí no me dan atención. Eso es un buen argumento. Pero ante Dios no es válido.
la razón por la cual yo soy bravo y tengo tantas peleas y siempre estoy en contienda con la gente, es porque cuando pequeño me criaron de tal forma, de tal forma, de tal forma, y ya yo soy así, y cuando exploto, y eso es lo que me sale, pero yo no tengo culpa de eso porque eso fue lo que la vida me dio. No. Si tú eres nueva criatura, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Mire, amado hermano, cuando usted ore delante de Dios, no le presente a Dios los argumentos de por qué usted justifica las acciones que hace, porque son arrepentimiento, amado hermano. Mira, Señor, yo sigo pecando porque no diga eso, diga, Señor, yo soy culpable, perdóname, lávame con tu sangre, tu Biblia dice esto, yo estoy haciendo esto, yo estoy mal y necesito la transformación de tu Santo Espíritu. Pero no vaya a Dios allá con el argumento que usted constantemente usa para justificar y seguir haciendo el pecado. Dígame alguien, hermano. No los estoy regañando. Como dice un hermano, no se lo digo a ustedes, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo, como dice un hermano. Ahora, mire esto. Con estos argumentos persuasivos, los viciosos tratan de tranquilizar las conciencias. ¿Verdad que sí? Ahora, miren esto. Pablo afirma con vehemencia que estos pecados privan al hombre del reino de Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora, miren esto. Perdón. Ok. Miren esto. Me llama la atención algo. Fíjese, en el primer grupo de pecados, ¿qué? Está fornicación, está adulterio, está el afeminismo, ¿verdad? Por decirlo algo, y está también los que se echan con varones. Pero en medio de esos, Pablo incluyó la palabra idolatría. ¿Qué tiene que ver la idolatría con estos demás pecados? Porque dentro de esa lista del primer grupo, fornicarios, adúlteros, afeminados y los que se echan con varones, él también incluyó la palabra idolatría. ¿Qué es idolatría? Pues algo en el Antiguo Testamento, Dios cuando se refiere que le han sido infiel y que adulteraron es porque hicieron idolatría con otros dioses. La palabra idolatría, claro, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo tiene una connotación de infidelidad. Sí, buen punto. La idolatría conduce a todas las demás prácticas. ¿Por qué razón? Que se quita la posición de Dios. Yo creo que la idolatría también cabe muchas, no solamente imágenes, a veces idolatramos nuestros hijos, el trabajo, a veces idolatramos nuestros bienes, el dinero. Ahora, en términos, todo lo que ocupa el lugar de Dios, Todo lo que ocupa el lugar. Dios debe de ser primero. Correcto. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. tener a alguien o algo antes que a Dios. Que a Dios. Pero este es el problema. El que está viciado inmoralmente, ¿verdad que sí? Sabiendo que es una ofensa contra Dios, para continuar haciéndolo, sustituye a Dios del plano de su vida. ¿Me explico? Saca a Dios. Porque, recuerde esto, para poder justificar un pecado moral, hay que sacar de la mente lo que la conciencia, lo que afecta a la conciencia. Y es lo que estamos viendo en esta sociedad. ¿Qué está haciendo esta sociedad hoy para proliferar las prácticas anti Dios y las prácticas morales sexuales? ¿Qué es lo que están haciendo? Para poder justificar y continuar, hay que sacar a Dios del plano de la existencia, hay que sacar a Dios. Mire qué descaro, amados hermanos, que ellos son capaces inclusive de tomar la Biblia, ¿verdad que sí? Y encontrar en la Biblia supuestamente posturas que defienden la posición de ellos, independiente de lo que Dios diga al respecto, ¿verdad que sí? Así que ahí es donde está la idolatría, porque una persona que está viciado en estos pecados, para poder justificarlos, tiene que sacar de la ecuación el temor a Dios. Entonces Dios es sustituido, ¿cierto? Dios es sustituido. ¿Okay?
Ahora, ¿qué tiene la idolatría que ver con estos pecados? Fornicación, adulterio, afeminado, lo que se echa con varones. Mira lo que dice Romanos 1, 25 a 27. ¿Okay? Que ahí es donde Pablo habla fuertemente en contra de esto. Dice, ya que cambiaron la verdad de quién, por la mentira, eso es idolatría. ¿Ok? Honrando, perdón, ahí me faltó la N. Honrando y dando culto a las criaturas antes de quién. Eso es idolatría. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la clave que nos muestra la idolatría en el corazón de aquel que es inmoral está aquí, donde cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, Dios fue sacado de la ecuación. Y cuando Dios es sacado del lugar que le corresponde en nuestra vida, entonces la persona se siente que tiene libertad para continuar ejecutando su pecado. ¿Estamos claros, amado hermano? ¿Okay? Ahora, notemos los pecados que abundaban en la ciudad de Corinto, ¿verdad? El otro grupo de pecados, ladrones. ¿Qué hace un ladrón? Robar. Pero el ladrón que roba, ¿verdad? Roba sin que lo detecten. Pero eso es un pecado ¿contra quién? Contra el ser humano. Es un pecado ético, ¿cierto? ¿Ok? Los ávaros. ¿Qué es ávaro? ¿Qué es una persona? ¿Qué es avaricia? Quiere más y más. Una persona ¿Ah? El que no se conforma con lo que tiene, quiere más y más. quiere más y más. Quiere acapararlo todo. En el proceso no comparte con nadie, no da su pan, ¿no? ¿Verdad que sí? Es bien duro, ¿verdad que sí? No comparte su pan, lo quiere acaparar todo, no importa quién necesite, ¿verdad? Es un pecado ético también. Los borrachos, ¿será un pecado, será un problema ético? ¿Conducirá la borrachera a un problema ético? Claro que sí. La falta de sobriedad quita el control, ¿verdad que sí? Maldicientes, estafadores. Ahora, miren esto, la diferencia entre ladrones y estafadores es que los ladrones roban sin que tú estés y los estafadores te roban en tu misma cara, haciéndote trampa, cometiendo fraude. ¿Verdad que sí? Esos son estafadores, que tienen en común esta serie de pecados, que son pecados éticos. Pecados éticos. Existían, amados hermanos, estos en Corinto, absolutamente. Ahora, quería ir un poquito acá, amado hermano, para definir algunos de los términos. Fornicario, prácticas de inmoralidad sexual, matrimonios sin casarse o solteros en relaciones con un casado, o solteros yendo a la cama, que es un pecado moral, ¿verdad que sí? Dios no le dio permiso, escúcheme bien, todos, Dios no le dio permiso a una mujer y a un hombre a acostarse en una cama. Dios le dio permiso ¿a quién? Al matrimonio solamente. Ir a la cama sin haberse casado delante de Dios es un ¿qué? Un pecado de fornicación. ¿Está claro, amado hermano? Siempre recordemos esto, ¿ok? Adulterios, relación de infidelidad en el matrimonio. Ahora, vamos aquí a afeminados. Vamos a afeminados. Porque nosotros concebimos un afeminado en estos tiempos una persona suave, delicada, ¿cierto? Con ciertos manerismos. Lo cual, mírenme bien, vayan al mall un sábado y de los hombres que usted cuente, de esos, más del 30% no parece hombre, no actúa como un verdadero hombre. Just para que lo pongamos en perspectiva, ¿ok? Para que lo pongamos en perspectiva. Ahora, un afeminado en los tiempos de Pablo era una persona suave que era útil para el disfrute de otro hombre. ¿Ok? ¿Estamos claros? Era una persona suave y útil para el disfrute sexual de otro hombre. Y por lo general, escúcheme bien, eran niños o jovencitos que se le daban a los hombres para que los hombres lo utilizaran sexualmente.
¿Ok? Ahora, ¿dónde predominaba casos como esto? Recuerde, estamos hablando de Corintios y del tiempo donde los romanos estaban siempre en guerra. ¿Ok? Cuando los romanos incursionaban a una guerra, iban a estar fuera de la casa por años, 2, 3, 4 años a la vez. Entonces, para poder controlar a los soldados dentro del ámbito de su función como soldado, se les otorgaba y se les daba permiso que los soldados se llevaran jovencitos con quien pudieran satisfacer sus urgencias sexuales. ¿Okay? ¿De dónde? Estamos hablando de los tiempos de Pablo. O sea que esto no es un problema nuevo. ¿Estamos claros? Esto es un problema antiguo, por eso Pablo lo aborda. ¿Okay? Así que ahí estamos hablando de esto. Ahora, cuando decimos los que se echan con varones, son los que practican el pecado de la sodomía. De la sodomía, ¿ok? Los actos sexuales entre homosexuales. ¿Estamos claros, amados hermanos? Así que el afeminismo sucedía, pero como una medida de satisfacer a los soldados romanos cuando iban al ejército. De manera que esa era la modalidad de Corinto. ¿Estaba corrupto Corinto, amado hermano? Absolutamente. ¿Por qué usted cree? ¿Usted cree que Pablo escribió estas cosas en Corinto para nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Pero en realidad, ¿por qué? Porque sucedían ¿dónde? Dentro de la comunidad de Corinto. O sea que esto no es un problema nuevo, esto es un problema bien antiguo. Cuando miramos Romanos 1, el capítulo 1, versículos del 3 en adelante, Pablo aborda elaboradamente este problema. ¿Por qué? Porque era un problema común en aquellos tiempos. Ahora, ¿de dónde venía, de qué influencia venían estos pecados inmorales? En Corinto específicamente y en Efeso. Helenismo, sí. Por las creencias que ellos tenían en esa ciudad. ¿Cuál creencia en específico? La religión de la gran diosa Diana. Ah, esto era, amados hermanos, en Corinto algo bueno. Nótese esto, que para la sociedad de Corinto esto era algo bueno. De la misma forma que para la sociedad nuestra hoy, eso es algo bueno. ¿Quiénes son los malos en la sociedad moderna? Nosotros que hablamos en contra, ¿verdad? Pero para Corinto esto era un problema bueno. ¿Por qué razón? Porque alrededor de la adoración a la diosa Diana en Éfeso y Artemisa en Corinto, ¿ok? Se hacían actos homosexuales, se hacían orgías sexuales, honrando el nombre de la deidad predominante de esa ciudad. Entonces, todo aquel que en público practicara estos actos será considerado como un buen adorador de la diosa Diana o de la diosa Artemisa. ¿Ok? So, vemos una similitud. Y es que en aquel tiempo en la sociedad era algo bueno. Hoy, amados hermanos, la nueva mentalidad y lo novedoso hoy y lo aceptado es que nosotros aceptemos la conducta como algo bueno. Porque cada persona tiene derecho a escoger lo que desea y si se siente, ¿verdad que sí? Hoy se promueve la idea como algo bueno, novedoso, inteligente. Lamentablemente, ¿verdad que sí, hermano? Pero ¿cómo lo llama Dios? Injusticia. Injusticia. Dicen amén, amado hermano. Ahora, me dan 5 y con 5 terminamos. ¿Amén? Ahora, mire esto. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Esto eran algunos, no todos estaban en el pecado. Ahora, lavados, santificados, justificados. Vamos a ver esto rapidito. Lavados. Los creyentes, en respuesta al mensaje del Evangelio, habían buscado deliberada y voluntariamente librarse de la inmundicia
de su vieja vida. En otras palabras, algunos creyentes en la iglesia de Corintios se convertían de verdad y empezaban a tener conflictos internos con las prácticas que hacían. ¿Por qué razón? Porque es que los creyentes comenzaban a tener conflictos internos con lo que se consideraba la norma de Corinto. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que ahora un creyente comienza a tener conflictos con lo que antes se consideraba normal o aceptado? ¿Por qué razón? ¿Qué sucede? El Espíritu. Que el Espíritu de Dios en el corazón del renovado comienza a redarguirlo. ¿Verdad que sí? Nos lleva el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guiará. ¿A dónde? A toda verdad. Y después a toda justicia. De manera que lo que sigue la verdad es la justicia. Cuando conocemos la verdad, entonces queremos obedecerla. Y eso sucede en el corazón de todo aquel que ha sido ¿qué? Lavado y regenerado con la sangre de Cristo. Por eso dice, habían buscado deliberada y voluntariamente librarse de la inmundicia de su vieja vida. Haberse lavado se refiere al abandono del pecado en arrepentimiento. ¿Okay? Nadie puede lavarse a sí mismo, está claro. Nadie puede lavarse a sí mismo. Pero el acto, miren bien esto, de reconocer y acudir a Dios es la parte que le corresponde ¿a quién? A nosotros. Yo no me puedo lavar por mí mismo. Dice Jeremías, aunque te laves con lejía y pongas jabón sobre ti, dice la Biblia, todos tus pecados están ¿qué? El canto de Dorcas. Aunque te laves con lejía, si pongas jabón sobre ti, todos tus pecados están delante de Jehová. Y después dice el canto, lávate en la sangre de Cristo el Salvador. ¿Por qué razón? Porque yo no me puedo limpiar yo, pero puedo acudir a quien sí puede cambiar y transformar mi alma. Dice la amén, amado hermano. Podemos acudir a Dios. Dice, acercaos a Dios. Dice Santiago 4:8. Y Él se acercará ¿a quién? A vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorar, que son características de uno que está arrepentido. ¿Verdad? Características de uno que está arrepentido. Ahora, santificados. Aquí la palabra santificados no significa, miren bien, la remoción de las impurezas heredadas que obstaculizan el desarrollo cristiano. En este caso significa el acto inicial por el cual el creyente pasaba de su anterior estado de corrupción a un estado nuevo de santidad. ¿Y quién es el que hace eso? Dios. ¿Verdad? Cuando somos salvos, Dios nos saca del estado pecaminoso y nos cambia de dueño, nos transfiere, ¿verdad que sí? A un ámbito de santidad. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice la amén, amado hermano. Ahora, dice, no obstante, ven aquí, no obstante, la búsqueda de la santidad debe de ser una constante en la vida del creyente. En otras palabras, amado hermano, después que Dios me ha santificado, ahora yo busco la santidad continua. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Por qué razón esto es importante? Porque muchas personas se convierten a Cristo y piensan que Cristo ahora, mira, tú te encargas de todo, yo me siento acá viendo televisión, me avisa cuando ya haya llegado yo al nivel de santidad, me avisa. Cuando haya llegado a la consagración, me avisa. Cuando me quiera llamar, me avisa. ¿Verdad que sí? Los creyentes muchas veces son pasivos en el ámbito de la búsqueda de santidad. Mas, sin embargo, Dios en su palabra dice, seguid con todos la paz y la santidad, sin la cual, entonces uno no puede ser pasivo en el ámbito de la consagración. Tiene que ser activo. Fuimos salvos por gracia, ¿lo hizo usted? No, lo hizo Cristo. Hemos sido lavados de nuestros pecados, ¿lo hizo usted? No, Cristo. Pero el que está limpio, dice Apocalipsis, siga limpiándose. ¿Verdad que sí? Siga limpiándose.
el texto en 2 de Corintios 2, 7, 1 dice, busque por favor 2 de Corintios 7, 1. Avance, me tengo que ir, amados. 2 de Corintios 7, 1. ¿Quieres, papi? Léalo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuál es la orden? Limpiémonos. Limpiémonos. ¿Eso es una orden al Espíritu Santo o al creyente? Al creyente, siga mismo. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera que la responsabilidad de perfeccionar la santidad es una función activa nuestra con la ayuda y el amparo del Espíritu Santo. No sin Él, sino con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos claros, amados hermanos? Bien importante, bien importante. 1 Corintios 5:9. Búscalo, Chris. Hurry. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, Keep going. no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los 5:7. Ok. Limpiaos pues Ahí de la está. vieja- Lea esto, lea esto. Esta es la orden, el imperativo, el mandato de Pablo. 5:7. ¿Qué dice? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues, esto es una orden al creyente. Mira, amado hermano, míreme joven, míreme adulto. La función de buscar la santidad y la pureza es tuya. No de papi, no de mami, no de Dios, no de la iglesia. La necesidad y la importancia de buscar la santidad te corresponde a ti. Por eso los jóvenes deben de decir, mira Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que no te agrada? Yo quiero hacer lo que te agrada. No dejar que mami te lo diga un día o papi te lo diga un día y yo lo sigo haciendo hasta que me lo digan. No, no. Ore al Señor, pídale al Señor, mira Señor, ¿qué es lo que te agrada? Porque yo como joven cristiano, yo quiero hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Yo quiero ser una niña santa, un niño santo, como a ti te agrada. Eso debe ser la oración de todo hombre, toda mujer, todo adulto, todo señorita que está, ¿verdad?, como parte de este camino, de este redil. Buscar, Señor, ¿qué hago para adorarte? ¿Cómo lo hago? Enséñame tu palabra. ¿Ven? Debemos de buscarlo. Ahora, termino. Este es el acto de Dios, la justificación. Este es el acto de Dios mediante el cual Él declara como inocente al que es culpable cuando todavía es culpable. Eso es justificación. Tú eras culpable, Dios te exoneró. Te hizo justo. ¿Ok? A partir de ahí, ya tú no eres injusto, sino tú eres ahora ¿qué? Justo. ¿Por qué? Porque has sido justificado. Has sido perdonado. Justificado significa que ya no hay nada en que acusar. ¿Verdad que sí? Todos tus pecados han sido perdonados y no vas a ser juzgado porque no hay nada en que acusarte. Pero a través del sacrificio de Cristo a la cruz del Calvario, los injustos ahora son justificados. Justificados pues por la fe tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La purificación, santificación y justificación deben de resultar en la vida del creyente como una persona que ahora es justa delante de Dios. Y termino con este pasaje en Apocalipsis 22, 10 al 15. La responsabilidad de ser santos y justos delante de Dios tiene sus consecuencias. ¿Lo leen conmigo, amado hermano? Estos 3 versículos, ¿lo leen conmigo? Leamos a la 1, a las 2 y a la 3. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega,
el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira va a estar también donde? Fuera. Ese es el llamado de Dios para su iglesia, la santidad y la purificación del corazón. Pongámonos de pie, mi amado hermano. Gracias por permitirme unos 15 minutitos más. Gloria a Dios. Pero vamos a orar en esta noche. Si Chris no puede tocar algo, un fundito ahí suave. Vamos a orar, amado hermano. Joven, señorita, varón, hermana, cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo donde Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas y un día menos pensado va a sonar la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hemos quedado. Pero Cristo termina la Biblia, cierra la Biblia diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Yo creo que es importante que cada cristiano tome esas últimas palabras de Cristo seriamente. Cristo mismo dice: he aquí, yo vengo pronto. Y es tiempo, amados hermanos, de buscar la santidad. Es tiempo de continuar lavándonos en la sangre de Cristo diariamente, poniendo las discordias, las contiendas, las diferencias a un lado y reconocer que yo y mi hermano ambos necesitamos la presencia de Dios. Así que en el tiempo que nos queda, amado hermano, vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar con ese Señor. Si hay algo en mí que no te agrada, lávame con tu sangre, perdóname. Ayúdame a buscar tu rostro, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en esta preciosa noche. Adoramos tu nombre, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Dios mío, porque tú eres un Dios bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Y tu palabra nos ha hablado, Señor amado, en esta noche. Cuídame de yo ver como normal algo que a ti no te agrada, Señor amado. Cuídame de yo ver como bueno y aceptable algo que tú no aceptas, Dios mío. Ayúdame a vivir en santidad. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya mi alma, mi corazón todo el tiempo, Señor. Y que en mí haya un deseo constante y continuo de lavarme en tu presencia, limpiarme, purificarme en tu presencia. Señor, cuida y guarda a cada hermano, Señor amado. Dale la fortaleza para caminar, para seguir hacia adelante, para pelear la buena batalla de la fe, Dios mío, para insistir, pelear, caminar, Dios mío, levantarse, Dios mío, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te pido por todos mis hermanos. Danos la fortaleza, Dios mío. Danos, Señor, el temor siempre. Ese amor hacia ti que nos conduce y nos lleva a querer agradarte siempre, Señor. Nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga.